Huele a humo. Huele a carbón que empieza a arder despacio, a leña mojada por el rocío de la madrugada, a esa mezcla de manteca y masa que se te metía en la ropa y ya no se te quitaba en todo el día, ni aunque te bañaras 2 veces. Si cierras los ojos un segundo, todavía puedes escuchar el crujido de las brasas dentro del anafre. Ese sonido seco, como de algo que respira despacito en la oscuridad del patio, mientras afuera todavía ladran los perros del vecino y el cielo apenas empieza a cambiar de color. Antes de que llegaran las estufas de gas a los pueblos, antes de que el fuego se metiera dentro de una caja de metal con perillas que se prende con un clic, la cocina de nuestras abuelas vivía afuera, en el corredor, alrededor de una olla de barro y un fierro lleno de carbón encendido desde antes de que saliera el sol. Y no es solamente el olor lo que se queda grabado, es también el sonido de la cuchara de palo raspando el fondo de la olla, el chisporroteo cuando caía una gota de manteca sobre las brasas, la voz de alguien gritando desde adentro que ya casi estaba la comida. El anafre no nació en México, vino de muy lejos, del árabe an-nafij, que quiere decir soplador, y cruzó el mar con los españoles, aunque aquí, en estas mismas tierras, ya existía algo parecido, hecho de piedra, desde mucho antes de que llegara nadie de aquel lado del mar. Se cuenta que los judíos sefardíes lo usaban para cocinar el viernes en la noche, para que la comida siguiera caliente durante todo el sábado sin necesidad de volver a tocar el fuego, porque en su religión no se podía cocinar en ese día. Esa comida se llamaba adafina, y en México, sin que casi nadie lo sepa ni lo sospeche, esa costumbre se quedó viva durante generaciones, escondida dentro de los guisos que se hacían los domingos en las cocinas más humildes del país. El anafre calentaba las casas en las noches frías, cocía los frijoles de todos los días, tostaba el café antes de que amaneciera, y durante décadas fue el corazón verdadero de la cocina mexicana, el que nadie veía pero todos necesitaban, hasta que un día, sin que nadie se despidiera de él como se merecía, se fue apagando poco a poco, arrinconado en las bodegas y en los patios traseros, debajo de un plástico, junto a las macetas rotas. Hoy te voy a llevar por 20 platillos que se cocinaban únicamente ahí, sobre esas brasas, sin una sola estufa de por medio, sin horno, sin nada que no fuera fuego, paciencia, y las manos de alguien que sabía lo que estaba haciendo aunque nunca hubiera leído una receta en su vida. Platillos que tu abuela o tu bisabuela hacían de memoria, guiándose nomás por el olor, por el color del humo, y por el tiempo que llevaba el sol en el cielo. Cada uno de estos platillos tiene su propia historia, su propio pueblo, su propia cocina de tierra apisonada, y muchos de ellos ya casi no se preparan de esta manera en ningún lado, porque las manos que sabían hacerlos se fueron yendo poco a poco, y nadie les tomó el tiempo suficiente para aprender el secreto completo. Y te lo advierto desde ahorita, el número 1 de esta lista es de esos sabores que hacen llorar hasta al más aguantador. Así que quédate hasta el final, porque ese recuerdo en particular vale muchísimo la pena. Número 20. Los camotes asados envueltos en costal. En las noches frías de los pueblos del centro del país, un señor empujaba despacio un carrito de madera con una chimenea de lámina que soltaba un silbido triste y dulce a la vez, casi como un lamento que se escuchaba desde varias cuadras de distancia, anunciando que ya venía en camino. Adentro de ese carrito, sobre brasas lentas que nunca se apagaban del todo, los camotes se cocían durante horas hasta que la piel se ponía negra y arrugada, y el centro se volvía miel pura, dorada y espesa. Se vendían envueltos en hojas de periódico viejo, todavía calientes, y comértelos ahí mismo, parado en la banqueta, con las manos frías por el aire de la noche y el vapor subiendo directo hasta la nariz. Era una de esas pequeñas felicidades sencillas que hoy casi nadie se acuerda de mencionar, aunque en su momento parecía que iba a durar para siempre. Número 19. La calabaza en tacha. Un pedazo grande de calabaza de Castilla, piloncillo oscuro, canela en raja y un poco de agua. Todo dentro de una olla de barro puesta sobre el anafre, desde que apenas clareaba hasta que ya caía la tarde. No había ninguna prisa. No existía el reloj en esa cocina. Solamente el fuego bajito, casi dormido, y la paciencia de una casa entera esperando que se hiciera de noche para por fin sentarse a comer la tibia, con esa miel oscura escurriendo despacio hasta el plato, mientras alguien contaba alguna historia vieja del pueblo, y los más chicos esperaban su turno con la cuchara en la mano. Número 18. Las memelas de comal.
hechas encima del mismo fuego que un rato antes había calentado la olla de frijoles del desayuno. Masa gruesa, pellizcada por los bordes con los dedos todavía calientes, untada con manteca recién sacada y frijol recién molido a mano en el metate, sin prisa, con el sonido de la piedra raspando contra la piedra. No llevaban más adorno que eso, ni queso, ni crema, ni nada extra, y aún así, con el humo del anafre metido en cada bocado, sabían a algo que ningún restaurante de hoy, por más caro que sea, ha logrado copiar de verdad, por más que lo intenten con nombres bonitos en el menú. Número 17. El atole blanco, hecho con masa disuelta despacio en agua, hervido sin dejar de mover ni un segundo, porque si te distraías, la mezcla se pegaba al fondo de la olla y toda la casa se llenaba de ese olor amargo que tu abuela reconocía sin siquiera voltear a ver qué había pasado. Se tomaba antes de que saliera el sol, en jarritos de barro que quemaban un poco los dedos, mientras los adultos hablaban en voz baja para no despertar todavía a los más chicos de la casa, y el vapor subía en espiral hasta perderse en la oscuridad del techo. Número 16. Los chapulines tostados directo en el comal puesto sobre las brasas, brincando solos dentro del fierro caliente hasta que se ponían dorados y crujientes por fuera, saltando de un lado a otro como si todavía trataran de escapar, con limón, sal y a veces un poco de chile piquín. Envueltos en una tortilla recién hecha en ese mismo fuego, eran una botana que se comía de pie, en el patio, mientras alguien más seguía cocinando el resto de la comida del día y el olor a limón se mezclaba con el del carbón. Número 15. El café de olla, con canela, piloncillo y a veces una raja de naranja seca que se le agregaba al último, cuando ya casi estaba listo. Hervía despacio durante horas, en una olla que nunca se lavaba del todo, para no perder el sabor acumulado de años de uso, y cada casa tenía su propia manera de prepararlo, su propio secreto que nunca se escribía en ningún papel. Nomás se heredaba de mano en mano, de cocina en cocina, de generación en generación, y cada quien juraba que el suyo era el mejor de todo el pueblo. Número 14. Las gorditas rellenas de chicharrón prensado, cocidas primero en el comal y después terminadas cerca del calor directo de las brasas para que se inflaran por dentro como globitos calientes. Cuando se abrían con los dedos, salía ese vapor caliente que olía a manteca y a fiesta de pueblo, porque casi siempre se hacían cuando había boda, bautizo o alguna celebración importante que valía la pena esperar durante días, mientras las mujeres de la casa preparaban todo desde muy temprano. Número 13. El mole de olla, un caldo espeso con carne de res, elote partido, ejotes y chayote, todo cocido durante horas hasta que la carne se deshacía sola con solo tocarla con el tenedor. Este no era un platillo de todos los días, era de domingo, de cuando la familia entera se juntaba alrededor de la misma mesa de madera y nadie se levantaba hasta que se acababa hasta la última tortilla del comal, y los platos se pasaban de mano en mano sin necesidad de pedir permiso. Número 12. La cecina asada directo sobre las brasas, sin sartén, sin nada de por medio. Solamente la carne extendida sobre una parrilla vieja mientras el humo la iba curando poco a poco, dándole ese sabor ahumado que ninguna plancha eléctrica logra imitar hasta el día de hoy. El truco estaba en no moverla demasiado, dejar que el fuego hiciera su trabajo despacio, porque la prisa, decían las abuelas, siempre arruinaba una buena cecina, y se notaba desde el primer bocado. Número 11. El champurrado espeso, con chocolate de tablilla derretido dentro del atole de masa, batido con un molinillo de madera que hacía ese sonido rasposo tan característico de las mañanas frías de diciembre. Un sonido que todavía muchos reconocen con solo cerrar los ojos. Era la bebida de los entierros y de las posadas, del frío del invierno y de las madrugadas, cuando todavía estaba oscuro afuera, y el anafre era la única luz tibia en todo el patio, casi como una pequeña fogata familiar. Número 10. Los mixiotes de conejo o de pollo, envueltos en su propia hoja, amarrados con hilo de ixtle y puestos a cocer al vapor sobre una olla colocada encima del anafre durante casi toda la mañana, mientras el resto de la comida se preparaba alrededor. El envoltorio se abría en la mesa, delante de todos los que esperaban con hambre, y el vapor que salía de golpe era casi una pequeña ceremonia, un regalo caliente que cada quien recibía directo en su plato, sin necesidad de compartirlo con nadie más. Si vas a la mitad de esta lista y todavía no le has dado like al video, hazlo ahorita,
porque de aquí en adelante vienen los platillos que de verdad van a sacarte un recuerdo que tenías guardado sin saberlo, de esos que uno cree olvidados hasta que alguien los nombra en voz alta. Número 9. Las quesadillas de flor de calabaza o de huitlacoche, hechas en comal de barro, con masa azul cuando había suerte de conseguir maíz de ese color en el mercado del pueblo. No llevaban queso casi nunca al principio, ese detalle se le fue agregando después, con los años y con la ciudad. Pero en su forma original eran nada más masa, relleno del campo y el calor directo del fuego dorando despacio la orilla hasta dejarla tantita tostada. Número 8. Los nopales asados enteros, directo sobre las brasas, sin cortar, hasta que la baba se secaba y quedaban tiernos por dentro y ligeramente quemados por fuera, con esas rayitas negras tan características. Se limpiaban de las espinas ahí mismo, con un cuchillo viejo de mango de madera gastado por el uso de años, y se comían con sal, limón y a veces un poco de queso desmoronado encima, todavía humeando directo en el plato. Número 7. El pozole de fiesta grande, cocido durante toda una noche entera, en una olla enorme de barro puesta sobre un anafre igual de grande, hecho especialmente para las bodas, los 15 años o las fiestas patronales del pueblo, cuando había que alimentar a todo el barrio. Varias mujeres de la familia se turnaban para cuidar el fuego durante la madrugada, contándose secretos y chismes del pueblo, porque una olla así de importante nunca se podía dejar sola ni un momento, y turnarse para cuidarla era casi un honor que se ganaban las que más sabían del sazón de la familia. Número 6. La barbacoa envuelta en pencas de maguey, cocida despacio sobre un hoyo lleno de brasas encendidas del anafre, dejando que el jugo caliente de la carne cayera gota a gota sobre el arroz que se colocaba justo debajo, empapándose de todo ese sabor. El olor se sentía desde la entrada del pueblo. Y todos sabían, sin que nadie tuviera que decir una sola palabra, que ese domingo había fiesta grande y que valía la pena madrugar, aunque eso significara levantarse todavía a oscuras, para ayudar a acomodar las pencas alrededor del hoyo, antes de que llegaran los primeros invitados. Número 5. El elote asado directo en las brasas, sin agua, sin olla, dejando que el fuego le diera ese sabor tostado y ligeramente quemado, que ningún elote hervido en agua podrá igualar jamás, por más que se le eche limón encima. Se untaba con mayonesa casera, chile piquín molido y un poco de queso rallado encima, y se comía caminando por la calle del pueblo, todavía humeando entre las manos frías de la noche. Número 4. Los tamales colados, hechos con una masa colada tan fina que quedaba casi transparente, rellenos de pollo en salsa verde o de rajas con queso, cocidos al vapor durante horas encima de una olla puesta sobre el anafre desde muy temprano, mucho antes de que despertara el resto de la casa. Su textura era completamente distinta a la de cualquier otro tamal, mucho más suave, casi como un flan salado. Y hoy en día, honestamente, casi nadie se acuerda siquiera de que existieron fuera de ciertos pueblos del sureste, donde todavía alguna que otra señora los sigue haciendo para las fiestas del pueblo, aunque cada año son menos las que se animan a prepararlos. Número 3. La carne asada al carbón acompañada de salsa borracha, hecha con chile pasilla remojado directamente en pulque fresco traído esa misma mañana. El humo del carbón se mezclaba en el aire con el olor del pulque fermentado, y esa combinación, aunque suene un poco rara al escucharla, era exactamente lo que hacía especial una tarde entera de carne asada en el patio de la casa de los abuelos, con la radio prendida a todo volumen y todos sentados en sillas desiguales alrededor del fuego, mientras alguien más volteaba la carne con un tenedor viejo que ya nadie recordaba de dónde había salido, pero que siempre estaba ahí, guardado exactamente en el mismo cajón. Número 2. El adobo de puerco, con chiles secos tostados directo en el comal, antes de molerlos en el metate hasta que quedaban en una pasta espesa, cocido despacio junto con la carne, hasta que la salsa se pegaba a cada pedazo como si fuera parte de él desde siempre. Era el platillo que anunciaba, sin necesidad de calendario, que algo importante estaba pasando en la casa ese día, un cumpleaños, una visita de fuera, o a veces una despedida difícil que nadie quería nombrar en voz alta, aunque todos en la mesa sabían perfectamente de qué se trataba sin necesidad de que nadie lo explicara. Y ahora sí, número 1, el menudo dominguero, el que se ponía a cocer desde antes de que amaneciera, cuando todavía estaba oscuro y frío afuera,
y el abuelo salía en pijama y chanclas a echarle leña al anafre mientras todos los demás seguían dormidos bajo las cobijas gruesas. Ese olor entraba despacio por las rendijas de las ventanas y despertaba a la casa entera sin necesidad de ningún despertador, sin que nadie tuviera que llamar 2 veces desde la cocina. Se cocía durante horas, con maíz pozolero bien reventado, patas y panza, hasta que la cocina entera olía a domingo, a familia reunida alrededor de la misma mesa de siempre, a la única mañana de toda la semana en la que nadie tenía prisa por levantarse ni por irse a ningún lado. Y cuando por fin estaba listo, después de tanta espera, se servía con limón partido, cebolla picada muy fina, orégano seco molido entre las manos y chile piquín al gusto de cada quien. Y toda la familia comía junta, riendo, contando la misma historia de siempre que ya todos se sabían de memoria. Mientras el anafre seguía ahí afuera, en el patio, apagándose despacio, como si también él supiera, a su manera silenciosa, que su trabajo de esa mañana ya estaba hecho. Y como si supiera también que dentro de esa casa, aunque nadie lo dijera en voz alta, ese domingo era exactamente lo que todos necesitaban. Hoy ese anafre casi no existe. Se quedó guardado en las bodegas, cubierto de polvo y telarañas, cambiado por una estufa moderna que se enciende con solo girar una perilla en un segundo, sin humo, sin espera, sin ese ritual de encender el carbón con paciencia. Pero el sabor de esa comida, el que se hacía despacio, con paciencia real y con fuego de verdad, ese sabor no se ha podido reemplazar con nada hasta el día de hoy, por más tecnología que tengamos ahora en la cocina. Si alguno de estos 20 platillos te llevó de regreso, aunque haya sido solamente por un segundo, a la cocina de tu abuela o de tu mamá, cuéntame en los comentarios cuál fue el que más te dolió recordar, el que se te vino a la mente antes que ningún otro. Y si todavía tienes a alguien en tu familia que sepa cocinar así, ve y pregúntale cómo lo hacía. Siéntate con esa persona esta misma semana y anota cada paso con calma, porque esas recetas se están perdiendo con cada año que pasa, junto con las manos que sabían hacerlas de memoria sin necesidad de medir nada. Suscríbete, porque aquí seguimos rescatando los sabores que casi nadie se acuerda ya de mencionar, antes de que se apaguen para siempre como se apagó aquel anafre en el patio de la casa. Y si hay algún platillo que se cocinaba en tu casa con anafre y que no mencioné en esta lista, escríbelo en los comentarios, porque este país tiene tantas cocinas distintas que 20 platillos apenas alcanzan para contar una parte muy pequeña de toda esta historia. Nos vemos en el siguiente video.